Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar tablas de frecuencia y medidas de tendencia central. Para esto lo vamos a trabajar con unos datos reales que obtuve a través de la siguiente encuesta. ¿Cuánto pagan mensualmente en su casa por el servicio de energía eléctrica? Para esto tomé una muestra de 40 casas, es decir, 40 datos obtenidos. Como pueden ver en la imagen, están de la casa 1 hasta la casa 40. Luego organicé los datos de menor a mayor para tener una mejor visualización de ellos. Van desde los 20.000 hasta los 350.000 pesos. Para organizar nuestra tabla de frecuencia, como la vemos aquí, como son bastantes datos, escogí hacerlos con intervalos. Para hallar el intervalo, procedí a primero hallar nuestro rango, que es el dato mayor menos el dato menor de todos los datos obtenidos. Luego de esto, escogí cuántos intervalos quería tener en mi tabla, para lo cual escogí 10 intervalos y dividí 330.000 en 10, lo que me da una amplitud de 33.000 pesos. Y así empecé a armar mis intervalos, como lo podemos ver aquí, de 20.000 a 53.000 pesos, de 53.000 a 86.000 y así sucesivamente hasta llegar a 317.000 a 350.000, que es nuestro último intervalo. Luego de esto le sigue la columna de frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que hay en dicho intervalo. Podemos ver, para el primer intervalo tenemos una frecuencia de 9 datos, para el segundo de 12 datos y así sucesivamente. Y al final nos debe dar 40, que es el número total de datos que hemos obtenido en la encuesta. La frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada o FI mayúscula, es la sumatoria en zigzag de la columna frecuencia absoluta o FI minúscula. Como podemos ver, se suma 9, el 9 como es el primero queda igual, 9 más 12 igual a 21, ese resultado lo sumamos con el siguiente, 21 más 7 igual a 28, y así sucesivamente hasta llegar a 40, en mi caso, que es el número total de datos obtenidos. Ya, como podemos ver aquí, tenemos la columna de la frecuencia relativa absoluta o HI minúscula, que es simplemente la división de la frecuencia absoluta dividida por el número total de datos. La frecuencia relativa acumulada o HI mayúscula es también la sumatoria en zigzag de la frecuencia relativa. Podemos ver 0,222 queda 25, queda igual, se suma más 0,3 igual a 0,525 y así sucesivamente hasta llegar a 1. El valor de la frecuencia relativa y la relativa acumulada siempre va a ser 1 o un número muy cercano a 1 para poder redondear. La última columna, que es de porcentaje, es simplemente la frecuencia relativa multiplicada por 100, lo que al final, al hacer la sumatoria, nos da un 100% de los datos. Ahora vamos a empezar a trabajar las medidas de tendencia central para datos no agrupados. Vamos a seguir trabajando con los mismos datos de la encuesta. Para eso, organicé los datos en una tabla muy sencilla, que es el dato y la frecuencia absoluta, es cuántas veces se repite este dato. Y al final nos da 40.
Y como pueden ver, hay algunos datos que sí se repiten efectivamente. Ahora vamos a empezar con la medida de tendencia central. Vamos a empezar con la media, que es básicamente la sumatoria de todos los datos divididos en 40. Como pueden observar, hay algunos datos que están multiplicados por 2 o por 3 o por cualquier otro número. Eso significa la cantidad de veces que se está repitiendo ese número. Lo multiplicamos, puesto que son muchos números. Para hacerlo un poco más corto, es mejor multiplicarlo por las veces que se repite. Al hacer toda esta operación de suma, obtenemos 3 millones, nos da 3.158.000 pesos, lo cual procedemos a dividirlo por el número total de datos, que es 40, que nos da como resultado una media para datos no agrupados de 78.950 pesos. Muy sencillo. Ahora continuamos con la mediana. La mediana es el dato central de todos los datos obtenidos. Como en este caso yo trabajé una cantidad de datos par, debemos encontrar dos posiciones. La primera posición simplemente es, para hallarla, es tomar el número total de datos y dividirlo en 2, que va a ser igual a 40 dividido en 2, y nos da nuestra primera posición como la posición 20. Nuestra segunda posición la vamos a encontrar mediante la división del número total de datos por sobre 2 más 1, lo que va a ser igual a 40 dividido en 2 más 1 igual a la posición 21. Para analizar nuestra tabla, la posición 20 y 21 corresponde a los valores 80 y 85.000 pesos. Se suman y se dividen entre 2, lo que quedaría como que la mediana equivale a 82.500 pesos para datos no agrupados. Ahora procedemos a encontrar la moda. La moda es el dato que más veces se repite. En este caso, al observar la tabla, el dato que más veces se repite es 130.000 pesos, por lo cual este va a ser nuestra moda. Ahora trabajaremos con las medidas de tendencia central para datos agrupados. Continuaremos trabajando con los mismos datos, y aquí vamos a hacer uso de la primera tabla que construimos. Para esto nos dice que la mediana es igual a la sumatoria de X sub Y, significa la marca de clase, por X sub Y minúscula, que es la frecuencia absoluta dividida en el número total de datos. Para hallar la marca de clase debemos sumar los dos intervalos y dividirlos entre 2, lo que nos van a dar estos resultados. Ahora multiplicamos la columna de la marca de clase, o X sub Y, por la frecuencia absoluta, o FI minúscula, lo que nos da como resultado esta última columna de acá, con cada uno de sus valores. Ahora, como necesitamos la sumatoria, simplemente sumamos todos estos datos, estos 10 datos, y nos da un valor de 3.968.500 pesos, lo cual vamos a dividir acá por 40, lo que nos da como un resultado para datos agrupados una media de 99.212,5 pesos. Ahora trabajaremos la mediana. Para esto, la mediana es con la siguiente fórmula de el límite inferior
más el número total de datos dividido en 2 menos frecuencia absoluta acumulada menos 1, lo que significa la frecuencia absoluta que viene posteriormente. Todo esto dividido en la frecuencia absoluta por la amplitud, lo que nos da como intervalos límite inferior del intervalo 53.000 pesos. La sumatoria de los datos divididos en 2 nos da 20 menos la frecuencia absoluta anterior, que en nuestro caso sería 9, dividido en la frecuencia absoluta, que para este caso es 12, multiplicado todo eso por 33.000 pesos, que es la amplitud, lo que nos arroja una mediana o dato central de 83.250 pesos. Ahora debemos hallar la moda. La moda es el límite inferior más la frecuencia absoluta anterior, por eso está el más 1, significa anterior, y cuando está menos 1, como en el caso anterior, es posterior, la siguiente, sobre la frecuencia absoluta posterior, más la frecuencia absoluta anterior multiplicados por la amplitud, lo cual nos da como límite 53.000 pesos, las frecuencias y nuestra amplitud. Al efectuar toda la operación tal cual como está en la fórmula, nos arroja que la moda es de 65.375 pesos. Ahora vamos a continuar con la representación gráfica o los gráficos estadísticos. Para esto hemos construido histogramas tanto para los datos agrupados y no agrupados. Histograma es una representación gráfica de una variable de forma de barras donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. El histograma nos va a permitir una mayor visualización de los datos obtenidos. Como podemos ver, la característica principal de él es que no va a haber espacio entre sus columnas. Sobrepuesto está en el histograma el polígono de frecuencia, que es la barra naranja que recorre el plano donde está dibujado el histograma, que es el polígono de frecuencia, que es la unión de los puntos extremos de cada barra unidos por una sola línea. Como podemos dar cuenta, estas esquinas que sobran realmente no sobran porque pasan analíticamente a esta parte de aquí de abajo donde hay espacios para que quede de manera proporcional. Para datos agrupados es lo mismo, como se pueden dar cuenta son muchos más datos, queda mucho más amontonadito, pero es el mismo procedimiento. Ahora en el siguiente gráfico les muestro dónde se ubican nuestras medidas de tendencia central. En este caso la media se ubicó en un rango, en el tercer rango de 86.000 y 119.000 pesos. La media y la moda, la mediana y la moda se encontraron en un rango en el segundo rango de 53.000 a 86.000 pesos. De igual forma está el gráfico de datos no agrupados, donde muestra también la ubicación de cada una de las medidas de tendencia central ya obtenidas. A continuación está el gráfico circular, o también llamado gráfico de pastel o torta, donde nos permite visualizar de una mejor manera el porcentaje de cada una de los datos. Este es el de datos agrupados y este es el de datos no agrupados. Lógicamente, como son más datos, queda
el gráfico circular mucho más colorido. También para esto manejamos medidas de dispersión, que son la varianza y la desviación estándar, que son medidas de dispersión respecto a su media o promedio aritmético. Para la varianza también tenemos fórmulas que son para datos tanto agrupados como no agrupados, donde la varianza es la sumatoria de la marca de clase menos el promedio al cuadrado por la frecuencia absoluta dividido en el número total de datos. O para los datos no agrupados, que es la marca de clase menos el promedio al cuadrado más la segunda marca de clase menos el promedio al cuadrado más, y así sucesivamente, para poder dividir el número total de datos, que en este caso en mi trabajo es 40. Como pueden ver, aquí calculamos, utilizando las fórmulas anteriormente explicadas, la varianza para datos agrupados, donde calculamos la columna de la marca de clase menos el promedio o media al cuadrado, que posteriormente multiplicamos por la frecuencia absoluta para hacer la sumatoria que nos dio este resultado de acá abajo, el cual dividimos en el número total de datos y nos dio este resultado, un resultado totalmente elevado para mis datos. No significa que está mal. Para ello también encontramos la desviación, que es básicamente la raíz cuadrada de la varianza. Y aquí está la varianza para datos no agrupados. La fórmula se los dije, la marca de clase menos el promedio o media al cuadrado, y así sucesivamente con la segunda, tercera, cuarta y la cantidad de datos que haya. Al hacer toda la sumatoria dio este resultado, el cual se le sacó la raíz cuadrada y aún pues quedó un dato mucho más razonable. Mi caso es un claro ejemplo de que no para todos los datos se pueden aplicar medidas de dispersión como lo es la varianza y la desviación estándar, puesto que tienen una gran dispersión debido a que su rango es muy grande. Y como hay datos tan pequeños y al final tan grandes, hacen que se dispare. Bueno, para concluir, nos podemos dar cuenta que analizando estos datos con nuestras medidas de tendencia central, los valores de los recibos dependen de donde se esté ubicada la casa, debido a la certificación de la ciudad, y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy.